Bueno, comenzaré entonces, ya que me dijo Carlos que empezara. Realmente el Israel que la Biblia menciona, el nuevo pacto, en Gálatas 6, versículos 15 y 16, que habla de un Israel de Dios, que dice que es de nueva creación. Si es un Israel de nueva creación, que dice que no tiene que ver la circuncisión judía y no tiene que ver la incircuncisión gentil. Dice que este Israel está compuesto por personas que no son ni circuncisas ni circuncisas, sino un Israel de nueva creación. Empezamos por ahí, eso está en Gálatas 6, versículos 15 al 16. Automáticamente vuelve a mencionar en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, que el reino que está conformado, el reino que gobierna sobre la tierra, y sabemos que el reino, dice allí, que está conformado por personas de diferentes naciones. Dice que fueron escogidos de diferentes, con antecedentes de diferentes naciones. Entonces, si es escogido con personas de diferentes naciones y están formando un reino, eso indica que el reino no es solamente de personas del linaje de la nación solamente terrestre, la nación carnal, la nación del geográfico Israel del Medio Oriente. No, porque dice allí que son personas de diferentes naciones. Lo mismo aplica a Efesios 2, versículos 11 al 22, donde también se menciona, hablando de la congregación, hablando como si fuera el tabernáculo de Dios, dice que está compuesto por personas que son judías y gentiles. Dice que de los dos hizo un nuevo pueblo. O sea que está hablando de la congregación, está hablando de un tipo de tabernáculo que se menciona lógicamente más adelante en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que está compuesto de un linaje especial. Es un linaje especial, no un linaje de carnal, sino un linaje especial, que es una nación santa y que más adelante dice que es escogida de personas de diferentes naciones y que ese reino sacerdotal dice que es escogido, que son piedras vivas, por lo tanto que no tiene que ver nada con el Israel del antiguo pacto, ni la casa sacerdotal levita, porque dice Efesios, mejor dicho, dice Hebreos 7, 13, dice que el sacerdocio levita expiró, dice, y cambiado el sacerdocio, hay cambio de ley. Si hay cambio de ley, porque el sacerdocio cambió, quiere decir que el siervo de Dios, que dice allí en Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 9, dice que los siervos de Dios eran la casa levita, eran los que servían en el templo y en Israel carnal, eran los levitas. Si esos levitas servían como un siervo, y dice que estaban en una posición de enseñanza también al pueblo, porque dice que de la boca del sacerdote sale la ley. Eso es lo que dice ahí en Malaquías capítulo 2, versículo 6 al 8, que de la boca del sacerdote sale la ley. Quiere decir que eran los encargados de enseñar al pueblo. Igual que dice Nehemías capítulo 8, dice que cuando el pueblo se reunía, los levitas venían y le daban entendimiento al pueblo sobre la palabra de Dios. Dice que hablaban en voz alta la palabra y le daban entendimiento y el pueblo escuchaba la explicación de los levitas. Quiere decir que eran los encargados de servir al pueblo y también hacer los sacrificios. Por eso es que claramente cuando dice que hay un cambio, ¿sí? Nota bien, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 13, dice que hay un cambio, al haber un cambio de sacerdocio, hay un cambio de ley. ¿Cuál es el cambio de sacerdocio? Bueno, según la orden de Melquisedec, dice Hebreos capítulo 3, versículo 1, que hay un llamado celestial. Dice que los que profesan y tienen la profesión de Cristo Jesús de sacerdote, dice que tienen un llamado celestial. O sea que no es un llamado terrenal. El reino sacerdotal ya no tiene que ver con personas de aquí abajo en la tierra. Es un sacerdocio celestial. Ellos van a reinar en los cielos como rey y sacerdote, como dice la Biblia y en Revelación, y van a estar por 1000 años como rey y sacerdote, como dice Apocalipsis 20, 4 al 6. Quiere decir que esa es la orden de Melquisedec, no es la orden de los levitas, que era terrenal, y del israelita carnal, sino que es un Israel especial, es un Israel de nueva creación, es un Israel que es engendrado por espíritu y no según la carne, como dice Romanos 2, versículos 28 y 29, donde dice que no es el hombre exterior el escogido, sino es el hombre interior, o sea que son escogidos por espíritu, sin intervenir la raza, sin intervenir la carne.
Por eso es que es un reino especial, un linaje especial que no tiene que ver nada con el Israel terrenal. Hasta ahí lo dejo, están mis 5 minutos primero. Bueno, Dando Blanco, estoy escuchando tu audio. Mira, me estabas hablando de un cambio de sacerdocio. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Yo no estoy contradiciendo eso, que hubo un cambio de sacerdocio y un cambio de ley. Pero el tema a tratar aquí es el tema que el papel de Israel en la salvación. O sea, qué papel juega Israel en el tema de la salvación de la humanidad. Porque la Biblia explica claramente por qué cayó Israel. ¿Por qué rechazaron al Mesías? Ese es el problema aquí que estamos discutiendo. ¿Por qué Israel rechazó al Mesías? Israel fue rechazado totalmente. Mira, voy a leerte de las escrituras porque a mí me gusta leer con las escrituras, me gusta argumentar con las escrituras, yo sé. Y vamos a ver por qué cayó Israel. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 11. 11:11, entonces, ¿acaso tropezaron para caer de ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación de los gentiles para causar al cielo? O sea, que por la caída de Israel vino la salvación de los gentiles, dice Romanos 11:11. Versículo 12, dice, su transgresión la riqueza del mundo y su fracaso y riqueza para los gentiles. ¿Cuánto más será su plenitud? O sea, su restauración cuando ya acontezca el tiempo, porque ahorita es el tiempo de las naciones, según el libro de Lucas capítulo 21. Versículo que dice, pero si al excluirlo a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su misión si no vive entre los muertos? O sea que fueron excluidos para la salvación del mundo, dice Romanos capítulo 11:15, es para que el mundo sea reconciliado con Dios. O sea, ese fracaso tuvo un propósito divino y ese propósito se cumplió cuando rechazaron al Mesías. Versículo 17, pero si alguno de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas. O sea, somos un injerto entre esos olivos naturales, dice Romano capítulo 11:17. Dice, pero si alguna rama fueron dejadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No sea arrogante para con las ramas, o sea, no hay que ser altanero con las ramas naturales, dice ahí. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti, dice ahí. Entonces, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, que Israel cayó para un propósito, era para reconciliar al mundo, para salvar al mundo. Israel cayó para nuestra salvación. Romanos 11:30 dice, pues así como a vosotros, o sea, los gentiles, como a vosotros, en otro tiempo fuiste desobediente a Dios, pero ahora se va a mostrar misericordia por razón de la desobediencia de ellos. ¿Quiénes de ellos? Los judíos naturales, carnales. Por eso, por los judíos naturales que rechazaron al Mesías, nosotros alcanzamos la salvación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El siglo 31, así también ahora estos, o sea, los judíos, han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros también, ellos ahora les sea mostrada misericordia. Versículo 32, ¿quién fue el autor de esto? Versículo 32, porque Dios ha encerrado todo. Dios ha encerrado a todos, tanto judíos y gentiles, en desobediencia, para mostrar misericordia a todos. Entonces, el propósito fue un propósito divino, ya planificado por Dios. Fue un propósito divino. Vamos a ver. Esto es lo que no entiende alguna persona o se quieren hacer de la vista gorda. No quieren entender esto, que el rechazo de Israel fue planificado por Dios. Hechos 2:22, en la Biblia de las Américas, varones israelitas, escuchad esta palabra, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro, a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento, o sea, Dios ya lo sabía. Y es el plan predeterminado, dice aquí, como traduce la Biblia de las Américas. Dice, a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento, Dios clavaste en una cruz por medio manos de impíos y lo matasteis, dice Pedro a los judíos. Entonces es un plan predeterminado y por el previo conocimiento de Dios, Dios ya sabía que su hijo iba a ser rechazado por el pueblo, por la nación judía. Hechos 4:27 dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Pedro como Poncio Pilato juntamente con los gentiles, los pueblos de Israel contra tus santos siervos Jesús a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ya estaba predestinado por Dios que Israel rechazara al Mesías. Ahora, Pedro dice que fue por ignorancia que mataron al Mesías, los judíos. Hechos 3:17, ahora hermano, yo sé que obraste por ignorancia, lo mismo que vuestro gobernante. Versículo 15, y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 17 dice que fue por ignorancia. Entonces ellos cumplieron el propósito, pero el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por la boca de todos los profetas que Jesucristo debía de padecer. Entonces, los judíos cumplieron el propósito divino, fue el plan predeterminado de Dios. O sea que los judíos, si no hubieran rechazado al Mesías,
la salvación no hubiera salido al mundo. Era necesario que Cristo fuera crucificado y rechazado por los judíos. Juan 3:14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, dice, para que todo aquel que él crea tenga en él vida eterna. Versículo 14 dice, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. O sea, los judíos rechazaron al Mesías y fue para nuestra salvación, dice Pablo en Romanos 11. Muy bien, Cárcamo, ya oí el comentario de los 5 minutos tuyos y voy a continuar lo que estábamos hablando. Realmente cuando yo mencioné de la casa sacerdotal y de que según la ley de Melquisedec, la orden de Melquisedec es una nueva orden sacerdotal, estoy llamando la atención de que ya no son los levitas los que están gobernando como siervos. O sea, que era un reino sacerdotal. Entonces el reino ahora es de personas de diferentes naciones, no solamente eso, por eso que hacía referencia a eso. Pero bueno, ahora dando continuidad y aprovechando el comentario que hiciste sobre Romanos 11, también voy a dar la explicación de eso. Realmente, allí se habla en el versículo, exactamente en el versículo 12 de Romanos 11:12 dice, ahora bien, si su paso en falso significa la riqueza para el mundo, y su disminución significa riqueza para gente de las naciones, cuánto más significa el número pleno de ellos. Ahí está hablando de un número pleno. Y este número pleno de ellos, estamos hablando de un Israel. Pero este Israel que se está hablando aquí es el Israel que yo cité en Gálatas, capítulo 6, versículo 15 al 16, que es un Israel de nueva creación. Y ese es el Israel que cuando Cristo dijo que había, que el que lo aceptara a él, ¿no? Que era como una piedra, Cristo iba a ser una piedra que iba de caída para muchos. O sea que el que aceptaba a Cristo formaba parte, tenía que salirse de la congregación como cabeza del linaje de Leví, porque Romanos 7 dice que el resucitado es ahora el que está gobernando la congregación de Dios. Ya no era el antiguo pacto por la ley de Moisés, sino que dice que está muerto el primer esposo. Al estar muerto el primer esposo, y dice que hay que desinteresarse de aquel pacto, dice ahí Romanos 7, del 1 al 6, y que ahora somos del resucitado, porque cambiado la ley, muerto el primer esposo, ahora la mujer tiene que ajustarse a las leyes del nuevo esposo, que es el resucitado. Y es por eso que es Cristo el que está diciendo aquí que toda persona de Israel que lo aceptara, entonces está formando parte de la nueva congregación. O sea, y para aceptar a Cristo, la persona tenía que recibir el Espíritu y en aquel momento nacían de nuevo. O sea, que ya no eran engendrados por carne y sangre, como dice Cristo en Juan 1, 13, 12 y 13, que dice que ya no son engendrados de carne y sangre, sino que son engendrados por espíritu y son llamados hijos de Dios. O sea, que ya no vienen por un engendramiento carnal, no vienen por un linaje carnal de ser hijo de Dios, sino los que aceptan a Jesucristo, no por carne y sangre, ahora son linaje de Dios ni hijo de Dios, sino son por engendramiento espiritual. Por eso que Pablo en Romanos 2, versículos 28 y 29, dice que el israelita verdadero es el que es escogido por espíritu y no por el hombre interior, no es por la carne. Entonces, aquí estamos hablando, y volviendo a Romanos 11, que dice que ese número pleno de escogidos tienen que aceptar a Jesucristo. Por eso cualquier persona de la nación de Israel, que por cierto, como bien tú dices, el llamado vino primeramente a Israel. Cristo hizo un llamado primeramente a la nación de Israel. Y él quería que el reino, o sea, el propósito de Dios inicialmente, y según las promesas dadas a los padres, era que la casa de Judá y la casa de Israel recibieran el llamado al nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, dice Jeremías, que se hizo con la casa de Judá y Israel. Porque primeramente a ellos, con los primeros apóstoles que eran judíos, y después los 120 que recibieron el Espíritu Santo, eran judíos todos. O sea, eran israelitas. Entonces, ese pacto se cumplió con ellos. Lo que pasa es que se endurecen porque eran muy pocos. El número pleno, que eso es otro tema, pero nosotros entendemos que ese número pleno se refiere a los 144,000, que es los que van a reinar, que tú consideras que son judíos todos, pero aquí estamos hablando que empezó con los judíos. Empezó con los judíos. Incluso Cristo, al morir aún,
se dio 3 años y medio más, como dice las 70 semanas de Daniel, y la última, los últimos 3 años y medio, hasta que Cornelio, que es el primer gentil que acepta y entra el pacto, el nuevo pacto con Cristo, pero dice que las 70 semanas estaban determinadas para Israel. O sea que ya no solamente eran los israelitas los que iban a formar parte del número del reino de Dios, sino que las 70 semanas dice que están determinadas hasta la entrada del primer gentil, que fue en el año 36, que por eso se le dio 3 años y medio más de gracia a Israel. O sea, ya Cristo había muerto y 3 años y medio más después ya está resucitado, siguió llamándose Israel para completar el número con solamente israelitas. Pero se endureció. Pero ese endurecimiento fue lo que favoreció. Ese endurecimiento favoreció a que se llamaran a los gentiles. Pero tú me hablas de los gentiles como si fuera el mundo completo. Y aquí estamos hablando para que entrara la plenitud de los gentiles. O sea, la plenitud que sí para que se completara el número, porque ya habla de un número. Bueno, William, estaba escuchando tu audio. Mira, yo no estoy negando que los gentiles entren dentro del pueblo de Israel, porque así lo está diciendo Romanos 6:17. No es un reemplazo como enseñan algunos, porque eso del reemplazo es teoría de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona enseñó el reemplazo que la iglesia reemplazó a Israel. Romanos 6:17, pero si alguno de las ramas fueron decadadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, entre los olivos, o sea, entre las ramas naturales. Somos parte del Israel natural. Eso es lo que está diciendo Romanos 17. Fuiste hecho participante con ella de la renca savia de la raíz del olivo. No sea arrogante para con la rama, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Entonces, aquí está enseñando que las gentiles son injertados entre el pueblo de Israel, en el olivo natural. Eso es lo que está diciendo. Porque así también lo dice Romanos capítulo 11:23. Y también ellos, si no permanecen en su credibilidad, serán injertados, pues poderoso Dios para injertarlo de nuevo. Porque si tú fuiste injertado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, contra lo que es natural, fuiste injertado. O sea, eso es el gentil fue injertado en el olivo natural contra la natura, dice aquí el apóstol Pablo. Contra lo que es natural, fuiste injertado en un olivo cultivado. ¿Cuántos más que estos que son las ramas naturales, se han injertado en su propio olivo? O sea, que va a llegar un tiempo que esos gentiles, esos judíos que fueron endurecidos, van a ser injertados otra vez en su olivo natural. En ese olivo natural van a ser injertados otra vez de nuevo. Por el momento son excluidos, pero como ya te dije, fue propósito divino, fue para nuestra salvación, para reconciliar al mundo con Dios. Porque la salvación no solamente era para los judíos, la salvación iba a alcanzar a todas las naciones de la tierra, porque eso ya estaba previsto por Dios. Así lo dice, por ejemplo, Isaías 49:6 dice, época es cosa de que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para restaurar los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. O sea, que aquí está diciendo que el Mesías, el siervo de Dios, iba a levantar a las tribus de Jacob, las 12 tribus naturales, para restaurar los que quedaron de Israel, dice el remanente de Israel. También te haré luz de la nación, o sea, para que la salvación alcance hasta los confines de la tierra, o sea, alcanzará la salvación a los gentiles, eso es lo que está diciendo Isaías 49:6. Entonces, mira, esto ya estaba profetizado en el cántico de Moisés. Voy a leer, como digo yo, o sea, aquí vamos a leer, porque a mí me gusta que la Biblia hable por sí sola. El cántico de Moisés es un cántico para los últimos días. Deuteronomio 21:31-28 dice, se reunían ante mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestras oficiales para que hable estas palabras a su oído y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. Porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. El mal vendrá sobre vosotros. En los postreros días, en los últimos días vendrá el mal. O sea que este cántico de Deuteronomio 32 es para el tiempo final. Dice, paré lo que es malo a la vista del Señor provocándole ira con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oído de toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta terminarla. Ese es el cántico de Moisés de Deuteronomio 32. Aquí se habla del nacimiento de la iglesia gentil y que Israel iba a rechazar a Dios. Deuteronomio 32:18, despreciaste la roca que te engendró y olvidaste el Dios que te dio a luz. Y el Señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces él dijo, encontraré de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad, o sea, no son hijos infieles, eso es lo que está diciendo aquí Deuteronomio 32:18-20. Versículo 28 dice, porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia, o sea, son insensatos. Versículo 29, ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que discernieran su futuro.
Este es el cántico de Moisés y es profético, es para los últimos tiempos, dice Deuteronomio 31. Aquí habla del nacimiento de la iglesia de gentiles. 32, el versículo 21, ellos me han provocado celo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celo con lo que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Aquí habla del nacimiento de la iglesia gentil. Versículo 43, regocijados naciones con su pueblo, dice, o sea, los gentiles. Regocíjense con su pueblo, dice el Deuteronomio 32, 43. O sea que los gentiles se van a unir a los judíos en un tiempo determinado. Es este tiempo, esta dispensación del Evangelio. Pero va a llegar un tiempo que esa nación Israel endurecida regresará a Dios. Eso lo profetizó aquí Moisés en Deuteronomio 32, 34, 36, que lo voy a leer. Dice, no tengo esto yo guardado conmigo, y si mis tesoros, mire la venganza y la retribución a su tiempo. Al pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, y se apresura a los que le está preparado, porque el Señor vindicará a su pueblo, dice. Aquí está diciendo que va a vindicar a su pueblo, tendrá compasión de su siervo, cuando vea que su fuerza se ha ido, que nadie queda ni siervo ni libre. Versículo 40, quita lo interesante. Ciertamente alzo los cielos mi mano, yo digo, como que vivo yo para siempre cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia. Me vengaré de mis adversarios y daré paga a los que me aborrecen. Dice, versículo, el versículo 43 habla que la nación de Israel va a ser salvada. Regocijado naciones con su pueblo porque él vengará la sangre de su siervo. Traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Aquí habla de una expiación en tiempo final, cuando las naciones ataquen a Israel, porque aquí habla de una guerra, Deuteronomio 32. Sí, Cárcamo, sí, te oí nuevamente el otro mensaje. El punto es el siguiente. eh, Aquí nosotros nos diferenciamos en algo, y yo creo que es algo muy importante. Tú no tomas el Israel de nueva creación como un hecho real. Tú tomas, solamente te concentras en el Israel de carne y lo llamas como si fuera las primicias y como si fuera el olivo natural, ¿no? El olivo natural tú le das toda la importancia pensando que ese olivo natural es el Israel carnal, racial, del linaje de las 12 tribus, y no estás asimilando esta parte que yo estoy diciendo, donde este Israel de nueva creación son personas escogidas. Primeramente fueron para Israel, porque con Israel se cumplieron las promesas. Por eso que hay un remanente de personas judías que aceptaron a Cristo y forman parte, son trasladadas al reino del amor de Cristo, como dice Colosenses. Fueron trasladadas, o sea que hay un traslado de personas que estaban en aquel pacto y son trasladadas al nuevo pacto, pero esas personas que son trasladadas ya no tienen que ver el linaje carnal para ser llevadas a la congregación de Cristo o ser parte futura de escogidos para el reino, porque es un llamado celestial para reinar con Cristo. O sea que este nuevo Israel, este Israel de nueva creación que te he citado varias veces en Gálatas 6, 15 al 16, está compuesta por personas, como es nueva creación, que son nuevas criaturas, es porque no son personas de carne y sangre. O sea que, aunque son su primer engendramiento, es cuando están aquí en la tierra, porque dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que se le da una prenda por anticipado de lo que ellos, de la herencia que van a tener en los cielos. Una prenda por anticipado, es como un anillo. Son sellados con el Espíritu Santo, que es la prenda por anticipado, que ellos tienen ese don, que ellos reconocen que tienen un sello, un sellamiento del Espíritu, que es esa prenda por anticipado porque van a reinar en los cielos en el futuro, que esa es la promesa que van a tener. Dice que es la herencia que van a tener en los cielos como reyes y sacerdotes. Eso lo dice Efesios 1, 12 y 13, dando a entender de que estas personas desde que están en la tierra, primeramente los judíos, cuando reciben esa unción, pasan a formar parte de esta nueva congregación cristiana, que tú dices que no es una, como tú me dijiste que no era un reemplazo. Bueno, aquí la Biblia está hablando de que la congregación cristiana
reemplaza la congregación judía, porque eso es lo que dice Romanos 7, que muerto el primer esposo, entonces la mujer se casa con el nuevo esposo, que es el resucitado, y ya no es el que formaba parte de la nación de Israel, de la ley de Moisés. Dice que se queda muerto, dice que uno tiene que desinteresarse de la ley del primer esposo y aceptar la ley del segundo esposo. Entonces si hay un reemplazo en este caso del esposo, que antes era la ley de Moisés, por medio de la ley, o sea que Moisés era el mediador y ahora el mediador es Jesucristo, que es el que nos da la ley, porque de la boca del sacerdote nuevo sale la ley también. Cambiado el sacerdocio y cambio de ley. Entonces estamos hablando de un traslado de personas, en este caso judíos, que al aceptar a Cristo, entonces son también injertados. Todas las personas que forman parte del árbol, del árbol este de olivo, todas tienen que ser injertadas, porque todas tienen que ser ungidas con espíritu, aceptar a Cristo, y solamente la unción del espíritu es la que lo hace poder estar injertadas en el árbol. ¿Por qué la Biblia dice que fueron desgajadas las primeras personas? Porque todos los judíos que no aceptaron a Jesucristo están desgajados. Son desgajados, son ramas desgajadas. O sea que esas partes del árbol que no fueron cubiertas por los judíos son ramas desgajadas. Por eso que entonces esa fue la salvación de los gentiles, que son injertados. ¿Qué es lo que es un injerto? Un injerto, siempre un injerto ha beneficiado al árbol. El injerto lo que hace es beneficiar y mejorar al árbol. Acuerde que Cristo dijo en Mateo 21:43 que el reino le fue quitado a la nación de Israel y le fue dado a otra nación que produce los frutos. O sea, los frutos los producen la otra nación. Israel no produjo los frutos. Por eso que Cristo tuvo que venir a hacer un nuevo pacto y las personas tenían que aceptarlo a él para que dieran los frutos, porque solamente con Cristo se dan los frutos. Tuvieron que dejar el pacto antiguo, siendo judíos naturales. Estamos hablando de judíos naturales. Tuvieron que dejar el pacto antiguo y aceptar a Cristo, y de esa manera pueden entrar en el olivo, o sea, partes de las ramas del olivo, los primeros judíos. Entonces después, como no se completó el número con ellos, porque se endureció Israel, entonces fueron las naciones, y las naciones completan a ese Israel espiritual. Por eso que el todo Israel que habla ahí Romanos 11, 25 y 26, ese todo Israel es el Israel de nueva creación, el Israel compuesto tanto por judíos como por gentiles. O sea, como mismo entró un resto judío, un remanente judío o israelita, también entra un remanente gentil. Y todos ellos juntos forman el todo Israel. O sea, cuando se completa el número, el número de 144,000, que se dije varias veces que eso es otro tema, pero bueno, cuando se complete esa plenitud que dice allí, que Romanos habla de la plenitud, tanto el versículo 12 como el versículo 25 hablan de la plenitud del número de personas que tenían que completarse para formar el todo Israel. Y ese todo Israel está compuesto por tanto personas de linaje, o sea, de antecedentes judíos como personas antecedentes de las naciones. Bueno, Dando Blanco, estaba escuchando tu audio. Mira, yo lo que estoy viendo que estás aquí haciendo un torcimiento del texto Romano 11, 20, Romano 11, porque aquí lo que está hablando, aquí el Pablo está tratando, lo que Pablo está tratando aquí es sobre el Israel endurecido, no el Israel espiritual, como vos decís, porque no aparece esa frase Israel espiritual, no, no existe esa frase. No existe la frase Israel espiritual. Eso ya es un invento. Ahora, mira, Romano 11 está hablando de por qué cayó Israel, que cayó para nuestra salvación, que fueron endurecidos por Dios, porque así lo hizo Romano 11:8. Dice entonces, ¿qué? ¿A qué Israel que busca? No lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor, ojo con que no ven, oído con que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierte en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo, en retribución para ellos. Escurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. O sea, aquí todo esto fue propósito divino, como te lo he repetido 1000 veces, Dando Blanco. E Israel cayó para nuestra salvación. Fue endurecido por Dios, fue predeterminado por Dios. Fue el plan predeterminado y consejo de Dios, dice Hechos 2, 22, 23, Hechos capítulo 4, fue predestinado, dice. Entonces, fue Dios el que endureció a los judíos para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Fue propósito divino. Eso es lo que está explicando Pablo en Romanos 11.
O sea, Dios es soberano, que Él puede hacer lo que Él quiere. Él endurece a quien quiere. Romanos capítulo 9:15. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para que mostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. O sea, porque endureció a Faraón, el nombre de Dios fue proclamado en toda la tierra. Así que, del que quiere tiene misericordia y el que quiere endurece. Entonces aquí estamos viendo que fue Dios el que endureció a Israel para nuestro propósito. Porque Romanos 11:11 está hablando de por qué cayó Israel. No está hablando del Israel espiritual dando blanco. Romanos 11:12, versículo 15, habla que cayó para nuestro beneficio, para la salvación de los gentiles. Ahora, Romanos 11:25, ahí no está hablando, Romanos 11:26, donde dice, así todo Israel será salvo. Ahí no está hablando del Israel espiritual dando blanco. El contexto aquí está hablando del Israel endurecido. Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, dice Romanos 11:25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso es el número, la cantidad que Dios ya ha determinado de gentiles, este, tiene que entrar y después Israel va a entrar de nuevo a esa salvación. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion. ¿Cuándo acontece eso? Cuando Cristo venga en su segunda venida y apartará la piedad de Jacob. Este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Aquí está hablando del Israel carnal, étnico, no del Israel espiritual dando blanco. Dice que esos son enemigos por causa del Evangelio. Pero dice, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Aquí habla de la Israel racial y el Israel racial. Dice que son enemigos por el Evangelio. Ahorita son enemigos, pero son amados por los padres. Está hablando, aquí habla del Israel racial, que será salvo en el fin de los tiempos. Podemos ver que se está refiriendo al Israel racial, porque Dios escogió a ese pueblo por los patriarcas, porque así lo dice Deuteronomio 15. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres y los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Entonces, decís aquí, uno de en tu audio está diciendo que no tiene y que el judío no tiene ventaja, o sea, no hay nada que lo diferencie sobre el gentil. No, pero si el apóstol Pablo hace una diferencia, porque, por ejemplo, dice Romano 11:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, dice, primeramente del judío, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe para que, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Otro texto es la ventaja que tiene el judío. El judío tiene ventaja sobre el gentil. Romanos 3:1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande, en todo sentido, dice Pablo. Es grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiada los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Ahora, me mencionás que algunos fueron escogidos para un reino. Este, dando blanco, mira, fíjate que las escrituras hablan que fuimos escogidos para salvación. No, no es para un reino. Fuimos escogidos para salvación. Según Tesalonicenses 13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces somos escogidos para salvación, está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y Efesios capítulo 1, fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo. Según uno escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante a Jesucristo conforme el beneplácito de su voluntad. Entonces fuimos escogidos para salvación, fuimos sellados. Efesios 1:13, él también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué fuimos sellados? Fuimos sellados para ser salvos, para la redención. Efesios 4:30, y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, salvación, fuimos sellados para salvación. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Bien, Cárcamo. Ahí vamos a continuar lo que yo estaba, el argumento que yo estaba haciendo en cuanto al Israel, que tú dices que no es Israel espiritual.
Bueno, la Biblia sí menciona que es un Israel espiritual porque lo menciona Romanos 2, versículos 28 y 29, que dice que no es el hombre exterior, o sea, la parte de la carne, sino que es el hombre interior el que es escogido. O sea, que estamos hablando de un Israel espiritual, porque si es escogido por espíritu y no por la carne, entonces, como dice Romanos 9:6, dice, sin embargo, no es que la palabra de Dios hubiera fallado, porque no todos los que provienen de Israel son realmente Israel, ni porque la descendencia, ni porque son descendencia de Abraham, son todos hijos, sino lo que será llamado descendencia tuya será mediante Isaac. Es decir, los hijos de la carne no son realmente los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendencia. Porque la palabra de la promesa fue como sigue: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea que está hablando claramente de que no es por la descendencia carnal. Entonces es un Israel espiritual. La Biblia te lo dice, no con las palabras que tú quieres que te lo diga, que te diga así literalmente un Israel espiritual, pero sí te está diciendo que los israelitas no son los israelitas escogidos por la carne. Por lo tanto, dice Romanos 2:28 que son los escogidos por espíritu. Entonces son, por eso que está bien la frase Israel espiritual. Ahora, no solamente dice eso allí, dice también el versículo 12, dice, el mayor será esclavo del menor, así como está escrito, amé a Jacob, más odié a Saúl. ¿Qué diremos pues? ¿Hay injusticia en Dios? Jamás llegue a ser así, porque Moisés dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia y mostraré compasión a quien quiera mostrar compasión. Así pues, no depende del que desea ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea que lo que está mencionando allí claramente es que hay personas que no fueron escogidas del Israel natural y por misericordia, las personas que no corrían hacia ese tipo, no estaban en ley con Dios, no estaban en pacto con Dios, fueron asimiladas dentro del nuevo pacto. Por eso que dice más abajo, dice, la que no era pueblo mío, llamé pueblo mío, ¿no? A la no amada, llamé amada. O sea, los gentiles que se les reconocían como perrillos, incluso Cristo lo menciona también en la Sirofenicia, y hay varios casos en la Biblia, a esos que no eran pueblo de Dios, dice que Dios lo llamó pueblo, ¿no? O sea, así como está escrito en Oseas. Eso es lo que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 9. Entonces, estamos hablando claro de que hay un tipo de congregación Israel, de un llamado Israel que da los frutos y que no es Israel según la carne, según Israel escogido por espíritu. Por eso que es un Israel espiritual. Ahora, tú me dices de que eh, están escogidos para salvación. Claro que están escogidos para salvación. Estos primeros escogidos de este Israel, porque este Israel que es escogido, que tú me estás hablando del árbol del olivo, son todos cristianos. Todos tienen que ser cristianos y para ser cristianos tienen que tener una conversión. Tienen que nacer de nuevo. Todas esas personas que están en el reino tienen que nacer de nuevo. No son engendrados por carne y sangre, son engendrados por espíritu. Por eso que forman parte de un Israel no étnico, sino es el Israel de nueva creación que es escogido por espíritu. Ahora vamos a la parte donde yo quería llegar. Estamos hablando de que hay un primer grupo que tú dices que todos son salvos, que todos son iguales y la salvación es para que todos los gentiles se salven por el endurecimiento de Israel. El endurecimiento de Israel es porque los israelitas que entraron primero, los llamados, los apóstoles, los 120, que fueron los primeros israelitas, que era lo que tú mencionaste ahorita, ¿no? Que fueron las promesas dadas a los padres, que con Israel se iba a hacer una promesa de que iban a establecerse un reino, un nuevo pacto para un reino, y efectivamente se cumplió la promesa. Se cumplió con los apóstoles, los 120, que eran israelitas. Ese era el remanente que no dobló la rodilla frente a Baal, y ellos fueron los primeros en entrar en el pacto. Lógicamente, cuando se siguió predicando en Israel, se endurece el Israel espiritual, o sea, porque no entraba más nadie. Queda endurecido porque no entró más nadie de los mismos judíos que estaban siendo llamados. Completaba las 70 semanas, queda determinado ese llamado solamente a ellos, y entonces el llamado continúa con gente de las naciones, no solamente a los israelitas de étnico, sino también a las naciones, a partir del cierre de las determinadas 70 semanas para Israel. Porque está claro, dice ahí que fueron determinadas 70 semanas para Israel. O sea que ya solamente los israelitas no eran los llamados a formar parte del pacto
del llamado para el reino. Tú dices que no es un reino. Ahora yo te voy a mostrar que sí es un reino, que sí se refiere a un reino y no solamente a que son todas las personas que van a ser salvas. Eso está en las sombras en Levíticos 16. En Levíticos 16 menciona claramente de que había una limpieza primera por la casa sacerdotal, por los levitas, hacían sacrificios primero por la casa y cuando estaban limpios los levitas, los sacerdotes, la casa de Aarón quedaba limpia, una vez limpio con todos esos sacrificios que hacían, entonces que podían oficiar por el pueblo, entonces que ellos podían salir y hacer mediación por el pueblo y entonces hacer nuevos sacrificios al favor del pueblo y entonces el pueblo era el que alcanzaba la limpieza. Así, habían dos limpiezas, una primera por la clase sacerdotal y después una limpieza por el pueblo. Por eso que uno era limpiado primero y otro era limpiado después. En este caso, Cristo hace una primera resurrección. Hay un llamado al reino sacerdotal de estos 144,000, que es lo que forman parte del reino, que es el Israel, que primero se endurece porque no se completó el número en el tiempo que fue llamado, y entonces se completa el número con los gentiles, que son también israelitas, porque ya no hay judío ni gentil. Ahora todos forman parte de esta nueva congregación, de este reino y de este pueblo escogido, de este Israel de nueva creación, para llamar toda esa palabra, si quieres oírlo así, es Israel de nueva creación. Como si tú dices que no te gusta Israel espiritual, es el Israel de nueva creación, como dice Gálatas 6, 15 al 16. Entonces está compuesto ese Israel de nueva creación tanto por gentiles como por judíos. Ellos forman el todo Israel. El remanente judío y el remanente de las naciones, todos forman el nuevo Israel, el nuevo Israel de nueva creación. Bueno, vamos a dejarlo ahí para continuar después. Bueno, Andrés Blanco, voy a continuar con esto. Mira, me estás hablando de un pueblo de los gentiles que fueron injertados. Sí, fueron injertados en el olivo natural. Ya te dije que fueron injertados entre. No que reemplazaron a las ramas, no. Entre los naturales. Te lo digo naturales. O sea, la base de los gentiles es el pueblo judío natural. Eso es lo que está hablando Romanos 11. Ahora, no es solo en el nuevo pacto que muchos se hacían judíos. Ya en el antiguo pacto ya muchos se hacían prosélitos judíos, se volvían judíos. Por ejemplo, tenemos un caso, por ejemplo, en Esther capítulo 8 y 17, acá en cada provincia, en cada ciudad, y en todo lugar donde llegaban el mandato del rey, su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete, día festivo. Muchos entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos. Dice, muchos entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, dice, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. O sea, muchos se volvieron judíos. Eso es lo que está diciendo. Esto es lo que está diciendo Esther 8, Esther 8:17. O sea, muchos ya no eran nuevos que algunos se volvían judíos. Para un nuevo pacto, todos somos judíos. Vos me estás hablando de un pequeño grupo élite de 144,000. Eso es lo que te estoy entendiendo, pues. En el nuevo pacto todos somos hijos de Abraham porque somos creyentes, porque Abraham es padre de todo lo que creen. Romanos 4:12, vamos a leer, Romanos 4:12, y padres de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también que siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces, Abraham es padre de todos los que creen. Versículo 16, vamos a ver. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Eso está diciendo Romanos 4:16. Otro texto es versículo 18, dice, y él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. O sea, Abraham iba a ser padre de muchas naciones, está diciendo ahí. Entonces, en el nuevo pacto todos somos hijos de Abraham por medio de la fe, porque Abraham es padre de todos los que tienen fe. No solo es un grupito de élite de cristianos que son ungidos, que nacen de nuevo y un número limitado. No, ahí dice que Abraham es padre de una gran cantidad de gente, de naciones. Gálatas 3:26. En la iglesia no hay dos grupos, no. Hay un solo grupo. Gálatas 3:26 dice, pues todos soy hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que fuiste bautizado en Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, y soy de Cristo, si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, herederos en una promesa. Entonces todos somos uno, no estamos divididos.
porque eso es lo que me está dando a entender. Ahora, regreso al caso del Israel étnico. En Romanos 11:24, ahí habla que la salvación del Israel natural, del Israel racial al fin de los tiempos. Ya lo leí. Como dice, así tu Israel será salvo tal como está escrito, vendrá el libertador a Sion y apartará de piedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, yo hice un llamamiento a Israel y eso es irrevocable. Entonces, aquí está hablando de la salvación del Israel étnico que son enemigos por el evangelio, pero son amados por causa de Dios. ¿Cuándo acontece eso? Según lo que nos dice la Biblia, eso acontece cuando venga el libertador eh, a salvar al Israel que ha sido endurecido, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a ver lo que dice Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas, apedrear los que te son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su pollito debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa fue dejada desierta. Entonces, ahorita los judíos fueron abandonados, dice aquí. Pero eso va a tener su fin, como dice Romanos 11:24 25 al 30, porque llegará un tiempo cuando los judíos reconocerán a Cristo como el enviado de Dios. Versículo 39 sigue diciendo eso, porque os digo que de ahora en adelante no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, los judíos van a reconocer a Cristo como el Mesías, como el enviado de Dios, cuando venga su segunda venida. Porque hay la antigua profecía de Isaías 59:19 dice, y temerán desde el occidente el nombre del Señor, del nacimiento del sol su gloria, porque Él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impele. ¿Quién es el que vendrá? Es el Mesías. Versículo 20, vendrá un redentor, o sea, un salvador a Sión, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, mi palabra que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni la boca de tu descendencia, ni la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Entonces va a venir un redentor a Sión, va a venir como una corriente, dice, verá como un torrente impetuoso. Entonces Él vendrá y va a salvar a los hijos de Israel, pero hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese texto, Isaías 59:19, lo cita el apóstol Pablo en Romanos 11:26, que dice, y así todo Israel será salvo, todo como está escrito, vendrá, el libertador vendrá de acción y apartará la impiedad de Jacob. Entonces, aquí Pablo está citando Isaías 59:19 y está hablando de que esto acontece en la segunda venida, cuando venga el Redentor, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles será ya para el tiempo final, cuando se acabe el tiempo de la gracia de Dios. Entonces el libertador, el redentor, vendrá a salvar al Israel endurecido, porque será injertado de nuevo, como dice Romanos 11:24. Entonces, ya son los últimos audios que voy a mandar. Esto es lo que quiero dar a entender, que Israel alcanzará la salvación, pero ya para el tiempo final. Otra vez regresará a ellos eso. Eh, bueno, sí, ya nos queda un poco ya me parece que nos queda un audio más ya. Bueno, mira, con respecto a lo que estabas diciendo, ¿no? De que en el antiguo pacto también había gentiles que se hacían judíos, ¿no? Porque entraban a formar parte de la nación de Israel y se tenían que ajustarse a las leyes, ¿no? De Israel y ellos se hacían primero prosélitos y después formaban parte. Si vivían, tenían que vivir en Israel, vivir con ellos ahí. Pero esas personas, esos que se hacían judíos, acuérdate que esas personas no nacían de nuevo. Eso era una sombra de lo que iba a venir. ¿Qué es lo que iba a venir cuando personas de las naciones también se hacían judíos, pero eran judíos espirituales, ¿no? Por eso que todos los que forman parte del Israel, del nuevo pacto, del nuevo Israel de Dios, por eso se llama Nueva Jerusalén, por eso se dice la nueva nación, porque fíjate que se llamó, la nación es que aquella dice que perdió el reino, y el reino se le ha dado a una nueva nación, a otra nación, y después se usa la terminología eh, la Nueva Jerusalén, o sea que se habla de algo nuevo. Por lo tanto,
estos que son engendrados por espíritu, tanto de las naciones gentiles como de la nación de Israel, que es carnal. O sea que estas personas que tienen esos antecedentes, que son escogidos con esos antecedentes carnales, esas personas entonces forman el nuevo Israel de Dios. Por eso es que entonces un gentil forma parte del Israel de Dios en este tiempo, pero es nacido de nuevo. No como anteriormente un gentil se hacía israelita, pero era conforme a la carne. Por eso que era una sombra de estas cosas que estamos hablando. Igualmente me dice que no hay dos grupos, ¿no? Bueno, ¿cómo no va a haber dos grupos? Sí, desde que yo te cité en Levíticos 16, que la casa sacerdotal primeramente hacía sacrificios por ellos y después que estaban limpios, como primer grupo limpiado, entonces ellos oficiaban, era cuando podían oficiar, era cuando Dios usaba ese reino sacerdotal para limpiar al resto del pueblo, para limpiar al resto de la mayoría de las tribus, las 11 tribus restantes, eran limpiados mediante aquellos sacerdotes, que eran los que funcionaban como mediadores entre Dios y los hombres, pero eran limpiados primeramente ellos, era un primer grupo que era limpiado. O sea que si hay dos grupos, uno que no tenía herencia en la tierra, que su herencia era el templo, y otro que sí tenía herencia en la tierra, que eran el resto de la tribu. Entonces sí habían dos grupos, igual que ahora, ¿no? La Biblia menciona que hay un grupo de reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Eso no solamente lo dice Apocalipsis 5, 9 y 10, que por cierto, el versículo 10 dice que esos reyes y sacerdotes son tomados de diferentes naciones, no solamente de Israel, y son reyes y sacerdotes. Es el grupo que reina en primera resurrección y es el que va a reinar sobre la tierra. También lo dice Daniel. Daniel capítulo 7, eh, versículo 27, menciona que los hijos del Altísimo, o sea, los santos del Altísimo que estaban primeramente en tronos, en el versículo 22, de ahí mismo de Daniel 7:22, que dice que los santos del Altísimo fueron puestos en tronos y se situaron en tronos celestiales. Y después dice que esos santos del Altísimo están gobernando sobre las naciones terrestres que le obedecen. Entonces, si hay dos grupos, hay dos grupos también. También se ven dos grupos en Apocalipsis 21, versículo 3, donde dice que eh, el tabernáculo celestial, un tabernáculo es un santuario, el santuario es de piedras vivas, que es un santuario de reyes y sacerdotes, es la clase sacerdotal que dice que celestialmente desciende sus bendiciones sobre la nueva tierra. O sea que hay un nuevo cielo, que es un grupo, y hay una nueva tierra, donde dice que la humanidad está en esa nueva tierra porque usa la palabra antropón. La palabra griega antropón se usa ahí en Apocalipsis 21:3 para denotar y dar evidencia clara de que ese tabernáculo celestial, ese grupo que está en los cielos, gobernando desde los cielos, está bendiciendo a las naciones en la tierra que se le llaman antropón y que se le llaman humanidad. Entonces, hay algo celestial, un nuevo cielo, y hay otro grupo terrenal, que o sea, hay dos grupos. También dice Daniel, mejor dicho, Apocalipsis 22:2, que del trono de Dios, de los cielos, dice que salen aguas que limpian y que van hasta eh, los árboles que dan sanidad y curación a las naciones. Entonces, esos árboles que están en los cielos, hemos dicho, esos árboles que están siendo alimentados por las aguas que salen del trono de Dios, esos árboles, dice que las naciones toman de esos árboles, se alimentan de esos árboles y son sanadas. Las naciones son saneadas. Por eso que cuando hablamos del árbol, del olivo, en Romanos 11, está identificando el reino. Ese grupo identifica el reino solamente, no identifica a todas las naciones de la tierra que van a ser salvas. Por otro lado, hablando de la salvación general, no tiene que ver nada que personas que hereden la tierra también tengan la fe de Abraham. Todas las personas que se salven tienen que tener fe en Dios y tener la fe de Abraham, que creyó que Abraham esperaba también una ciudad cuyo fundamento era Dios. Abraham esperaba también la promesa que se le dio. Él tenía fe completa de que la simiente, que es Cristo, iba a establecer un reino y que Abraham esperaba también ese reino. Esa ciudad le esperaba a Abraham también. Así también como las personas los terrestres, las personas que tienen ese deseo de ser liberadas y que dicen venga tu reino, también tienen esa fe de que una ciudad celestial, un reino celestial va a gobernar sobre la tierra.
Eso está en Romanos 8, versículo 17 al 23, donde dice que las personas que quieren ser libertadas están esperando a los libertadores, que es este grupo de reyes sacerdotes que viene de los cielos a libertar la tierra. También está dicho en Apocalipsis, Apocalipsis 2, 26 y 27, que dice que esos libertadores vienen a libertar a las naciones en la tierra. Por lo tanto, es un primer grupo que resucitó porque viene con Cristo. Y para libertar a los otros que esperan y que gimen en la tierra para ser libertados. Bueno, hasta ahí voy a dejarlo. Muy bien, Carl, como sí, yo te entiendo lo que me estás queriendo decir. Déjame explicar algo allí que hay cosas que yo creo que hay que profundizar un poquito más en estos detalles que voy a decir. Cuando dice que el libertador viene a salvar a Israel, se está diciendo, yo en otro, o sea, lo que la Biblia menciona en 1 Timoteo, mejor dicho, en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que cuando Cristo venga, viene a salvar, a resucitar a este grupo que tú acabas de mencionar del Israel espiritual. O sea que este grupo, que son los sellados, como dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4, que dice que fueron sellados 144,000. Y entonces dice que Cristo, en 1 Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero y después resucita el resto de los que faltaban por completar el número, como dice Apocalipsis 6:11. Porque aunque parecen que están en capítulos separados, pero están ahí pegados. Apocalipsis 6:11 dice que tenían que esperar hasta que se completara el número de los que tenían que morir. Y ese completar el número, después vienen en 4 versículos más arriba. Acuérdate que antes se ponían capítulos y versículos, pero ahí está bien en un mismo contexto donde dice Apocalipsis 7:4 que Juan oyó el número de ellos y el número era 144,000 sellados. O sea que esos son los que van a ser resucitados en el tiempo del fin. O sea que el libertador va a libertar primeramente, como yo dije anteriormente, a la casa. O sea que Cristo cuando venga como libertador va a resucitar primero y va a libertar primeramente a las personas que forman parte del reino. Igual que limpió, como te dije en Levíticos 16, primeramente a la casa de Israel, de los levitas, lo limpiaba para que pudieran oficiar por el resto del pueblo. Ahora también, ahora Cristo viene y liberta como libertador a estos primeros, a estas primeras personas que forman el reino, que son los que van a reinar y van a mediar desde los cielos por las naciones en la tierra, como dice Apocalipsis 5, 9 y 10, como dice Apocalipsis 21, 3, como dice Daniel 7, 27, y como acabo de citar en este texto que menciona que en Romanos 8, que me cité anteriormente, que los libertadores que vienen con Cristo van a libertar también a las personas en las naciones que gimen. O sea que ahí vemos dos grupos. Un grupo que viene como libertadores junto con Cristo, que fueron redimidos, y vienen a libertar también a personas en las naciones, que son este segundo grupo que te dije anteriormente, que recibe las bendiciones desde el cielo. Esa es la nueva tierra que es bendecida por el nuevo cielo. O sea, por el Israel espiritual, el Israel que se menciona en el capítulo 11 de Romanos. Son los que van a libertar a la nueva tierra. Son los libertadores que menciona Romanos 8, del 17 al 21, que van a libertar a los que gimen en la tierra, esperando ese reino. O sea que no están esperando gente, no son personas que no tienen fe en la tierra, son personas que tienen fe como la tuvo Abraham, pero que son herederos terrestres, no son los herederos de los cielos en el reino celestial. Por otro lado, también se habló de que hay una predestinación, como tú me dijiste, o sea, que dice que como que hay un grupo que está desde antes de la fundación del mundo predestinado. Y esto es importante apoyarlo. Quería decir que eh, este grupo que Cristo reconoce que está predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué está predestinado antes de la fundación del mundo? Porque Dios prometió y garantizó que un reino se establecería sobre esta tierra. Eso fue predestinado. Lo que fue predestinado fue el reino, no las personas individualmente.
sino que las personas que fueron escogidas por espíritu y que fueron fieles hasta la muerte son los que forman parte de ese reino predestinado, porque se le dijo, ese reino iba a gobernar sobre la tierra e iba a restaurar las naciones. Eso se dijo en el momento del pecado, cuando Adán y Eva pecan. En el momento de pecar Adán y Eva, es que en Génesis 3:15 interviene Jehová y le da la promesa a Adán y Eva. No la promesa a ellos, sino la descendencia de ellos, porque ellos no es a ellos la promesa, sino a la descendencia. Quiere decir que la fundación del mundo se refiere a los hijos de Adán y Eva. Por eso que la promesa es para los hijos, porque dice que la palabra fundación del mundo tiene que ver con echar prole. O sea, como ellos no habían tenido hijos todavía y se le da la promesa de ese reino, de que la simiente iba a aplastar la cabeza de Satanás, eso se le dice antes de la fundación del mundo, antes que ellos echaran prole, antes de tener hijos. Eso es lo que significa antes de la fundación de este mundo, antes que esta tierra tuviera personas, grupos de personas que formaran el llamado mundo o simiente, la simiente. Eso es lo que quiere decir la palabra que viene allí en hebreo. Catabolé es la palabra hebrea que significa fundación del mundo, echar prole. Como ellos no habían echado prole todavía, entonces eso indica de que la fundación del mundo no se había dado. Por eso que era antes de la fundación del mundo, Dios decreta de que viene un reino, viene una simiente que iba a aplastar a Satanás. Esa es la simiente prometida. Eso se prometió. Y posteriormente se dieron indicaciones a Abraham de que vendría esa ciudad, una ciudad que se iba a establecer sobre la tierra. Después se menciona el número exacto, que eran 144.000, y ese es el reino que se prometió antes de la fundación del mundo. Fue predestinado el reino y el número de personas que iban a calificar para ser parte de ese reino, que tenían que ser escogidos y tenían que ser fieles hasta la muerte. Sí, lo que pasa es que había redactado 2 minutos solamente, entonces eh, hablé 2 veces porque se cortó el audio y lo volví a repetir. Ahí están los 5 minutos ya. Bueno, Dando Blanco, yo creo que te estás metiendo a otro tema que aquí estamos hablando sobre el Israel étnico. O sea, aquí ya me estás tocando el tema de los 144.000 y que la gran muchedumbre. Mira, yo te voy a demostrar sobre quién va a reinar la iglesia. Porque la iglesia va a reinar, pero no menciona cuánto es el grupo de reyes que van a gobernar. Porque no hay ningún texto en la Biblia que diga que solo 144.000 son reyes y sacerdotes. No, no existe ese texto en la Biblia. No existe. Eso ya es dogma, ya es un dogma hacer una conjetura, decir que solo 144.000 son reyes y sacerdotes. Aquí dice la Biblia en Apocalipsis 2.26, 2.26, venció el que guarda mis obras, al fin le dará autoridad sobre la nación y la regirá con vara de hierro, y como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. O sea, al que venza se le dará autoridad sobre la nación, eso es lo que dice Apocalipsis 2, 26, 27. Apocalipsis 5, 9, digno eres de tomar el libro, abrir su sello, y dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra, dice. Apocalipsis 20 dice, 24, también vi tronos y se sentaron sobre ellos, se les concedió autoridad para jugar. Aquí, notemos que en estos textos que estoy leyendo no menciona 144.000 por ningún lado. También vi tronos y se sentaron sobre ellos, se les dio concedido autoridad para jugar, dice. Después sigue diciendo, dice, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, dice, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y revolvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Aquí no menciona 144.000 que reinarán. Versículo 6, bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo y reinará con él por 1000 años. Tampoco menciona 144.000 dando blanco. Entonces, mira, no hay un texto que diga que solo 144.000 son reyes y sacerdotes. No hay un texto que lo diga. ¿Y sobre quiénes reinan? Porque la Biblia sí dice que van a reinar sobre la tierra. Pero ¿sobre quiénes reinan? Ya que tocaste este tema, Apocalipsis, Zacarías 14, vamos a ver. Aquí habla de una batalla, de una guerra. Para mí este es el Armagedón, Gog y Magog. Dice, a Zacarías 14, dice, entonces será el Señor y peleará con aquellas naciones como cuando peleó en el día de la batalla, dice.
habla de una guerra. Entonces va a venir el Señor, dice, pondrá sus pies sobre y sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Al oriente el monte de los olivos se hendirá por en medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y dice el Señor rey, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el cielo será uno y uno su nombre. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él, dice. Después dice el versículo 16, y sucederá que todos sobrevivientes de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para orar al Rey, Señor de los ejércitos, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces aquí versículo Zacarías 14, 16 habla de que habrán naciones que sobrevivirán a esa batalla y son naciones que batallaron en esa guerra que le hicieron a Jerusalén, pero descenderá Jehová sobre el monte de los olivos, dice, y destruirá un resto de esas naciones, pero sobrevivirá un remanente de nación que será sometida al reino milenial del Señor. Y sucederá que toda la familia de la tierra que no son a Jerusalén para orar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y este será el castigo de Egipto, el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Estos textos indican que son naciones que son enemigas, son naciones que sobreviven, es un remanente de naciones enemigas que batallaron contra Cristo en la batalla del Armagedón. Entonces Dios nos dará una matanza total. Y Jerusalén será restaurada como capital. Jerusalén será la capital del milenio, porque así lo dice Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones acudirán a ella. A Jerusalén, dice, a causa del nombre de Jehová, y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. En aquellos días andarán la casa de Judá con la casa de Israel y vendrán junto a la tierra del norte, a la tierra que ya le bien heredada a vuestros padres. Aquí se está hablando que Jerusalén será la capital del milenio. Será llamado trono de Jehová y a él acudirán todas las naciones, dice. Miqueas 4 dice, sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecida como cabeza de los montes y se lavará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que no instruyan sus caminos y nosotros andemos en su senda, dice. Entonces, la capital del milenio, según la antigua profecía, será Jerusalén. Ya cristianos como Justino Mártir, por ejemplo, del siglo II ya tenían esta enseñanza. Dice, en diálogo con Trifón 80, yo por mi parte y algunos otros cristianos de recto sentir en todo, no solo admitimos la futura resurrección de la carne, sino también 1000 años en Jerusalén, reconstruida, hermoseada, dilatada, como lo prometen Ezequiel, Isaías y los otros profetas. Eso lo enseñaba ya los cristianos primitivos del siglo II. En el diálogo 81 dice contra Trifón, además hubo entre nosotros un varón por nombre Juan, uno de los apóstoles de Cristo, el cual en revelación que le fue hecha profetizó que los que hubieran creído en nuestro Cristo pasaría 1000 años en Jerusalén y que después de esto vendrá la resurrección universal, para decirlo brevemente, la eterna resurrección y el juicio de todo unánimemente, dice. Entonces aquí Justino, un cristiano primitivo del siglo II, enseñaba que Jerusalén sería la capital del milenio, sería una de Jerusalén reconstruida, hermoseada y agrandada, dice. Entonces de ahí reinarán los santos, dice, sobre las naciones que sobrevivan, naciones enemigas que sobrevivan a esa guerra llamada Armagedón.